Vamos a ver lo que es el módulo de torneado o de máquinas herramientas, iniciando con el módulo de torno. Entonces vamos a comenzar hablando un poco sobre la máquina en cuestión. Vamos a hablar tanto de sus funcionamientos, partes principales, entre otros, ¿verdad? Vamos a buscarla, por aquí tenía la presentación ya lista. Bien, ya me está abriendo. Bien, espero que todos estén viendo la pantalla de mi monitor. Yo estoy compartiendo lo que es la presentación del día de hoy. Em, Como les mencionaba, nosotros vamos a iniciar ya con lo que es el módulo de máquinas y herramientas. Muy específicamente veremos inicialmente el torno horizontal convencional, que es el más común de ver en la industria. También es el más común de ver en nuestros talleres de máquinas y herramientas de la universidad o de talleres de Info, por ejemplo. El curso está orientado para los alumnos de procesos de manufactura 2 y para también los compañeros de procesos de fabricación 2 del área de industrial. Aunque con ello vemos un poco menos profundo lo que es la máquina en sí, también está diseñado el curso para que ellos intuyan una supervisión o que puedan realizar una supervisión adecuada. Con ustedes nosotros enfocamos un poco más en ciertos parámetros de la máquina con la finalidad de que ustedes lleven un concepto técnico básico para cuando les toque realizar una determinada petición específica para maquinar algún diseño en especial o para realizar una supervisión sobre higiene y seguridad y en el marco del buen uso de esta máquina herramienta, porque puede ser que en el campo a ustedes les toque hacerlo. ¿Qué es el torno en sí? Bueno, el torno es una máquina herramienta que permite mecanizar, piezas de forma geométrica, generalmente cilindros o conos. Aunque en muchas ocasiones el torno es tan versátil que puede maquinar eh, piezas que no necesariamente tienen una forma geométrica definida, pero por lo general y físicamente él solo realizará trabajos eh, cilíndricos en las superficies a maquinar. Podemos trabajar piezas cuadradas o cúbicas, mejor dicho, y podemos devastar lo que es la parte frontal de dichas piezas. Podemos realizar un maquinado de tal magnitud, es decir, podemos reducir o arrancar virutas de piezas, repito, que no necesariamente serán cilíndricas o cónicas. Estos dispositivos se encargan de hacer girar la pieza mientras las herramientas de corte son empujadas contra su superficie, cortando las partes sobrantes en forma de viruta. Ahora bien, las partes principales del torno. Creo que ustedes ya lo vieron con la ingeniera Rosita. Compañeros. Sí, sí. Bueno, entonces vamos a realizar esta presentación un poco más rápido. Entonces, las partes principales de nuestro torno, vamos a comenzar de abajo hacia arriba. Tenemos las columnas bases, que son, que comúnmente son dos. Tenemos una columna base que es un poco más robusta y generalmente se encuentra a la izquierda. Y tenemos otra columna base que está a la derecha, menos robusta. Luego tenemos por lo general un sistema de encendido, ya sea por llave o por un sistema de botones o palancas. Todos los tornos tendrán una caja Norton, la cual se encargará de distribuir el movimiento rotacional de ciertos ejes en, con, con la unión del movimiento rotacional del mandril. Tendremos un cabezal fijo, tendremos lo que es también un osillo, tenemos
se le puede montar una gran variedad de platos o mandriles a lo que es nuestro torno. También, un poco más al centro, observamos lo que es un carro principal, un carro transversal o superior, un carro, un carrito superior y una torreta portaherramientas. También el torno está constituido por una bancada y por un cabezal móvil, el cual se puede desplazar hacia los lados. Es decir, además de desplazarse longitudinalmente, el carrito móvil o el cabezal móvil, perdón, se puede desplazar a izquierda o a derecha, es decir, hacia usted o lejos de su cuerpo. Los componentes más importantes del torno, entre ellos tenemos lo que es la bancada. Es una pieza fundida, pesada y vasta, hecha para soportar las partes que realizan el trabajo, ya sea de rotación o de sujeción de las piezas y de herramientas necesarias para el maquinado en el torno. En su parte superior están maquinadas las guías con las que se dirige y alinean las partes principales del mismo. Es decir, estas que estoy señalando con recuadro rojo. Estos son guías con un diseño de cola de Milano. Muchos tornos se fabrican con guías templadas. Estas guías son templadas en fragua y rectificadas con la finalidad de reducir el desgaste y mantener la precisión al momento de realizar un maquinado en especial. También, además de lo que es la bancada, que en realidad es una pieza, es como una viga, una pieza sólida, también tiene lo que son las dos columnas principales que sostendrán lo que es el peso de la bancada más los componentes que se montarán en ella. En el video ustedes observarán cómo se monta todo. Sobre la viga o bancada va montado lo que son las guías en forma de cola de Milano. Se le añade también lo que son algunas cremalleras, algunos tornillos y una gran variedad de componentes. En general, el armado de esta simulación solo es la representación de cómo va en sí el ensamble de las piezas del torno, pero no define en su totalidad de una manera estándar el armado de todos los tornos en sí. Solo la estoy presentando de manera ilustrativa. El torno lleva una gran variedad de componentes que nosotros debemos de tener en consideración. Creo que se detuvo. Sí, se había detenido, no sé por qué. Bien, avanzando un poco con esto, vamos a hablar sobre otros componentes que también son importantes. Por ejemplo, el cabezal fijo. Este está sujeto al lado izquierdo de la bancada. El husillo del cabezal es una flecha cilíndrica hueca, es decir, es como una especie de tubo. Apoyado en cojinetes, proporciona además una transmisión del motor a los dispositivos. Esto para sostener las piezas. Ese tubo, vamos a denominarlos así para que tengan una idea más o menos. Además, en el centro o en la parte central de dicho husillo o flecha, llevan o también pueden llevar un dispositivo como por ejemplo una polea. Comúnmente en los tornos más modernos, relativamente, ¿verdad? Lo que tienen son varios engranes a los cuales se les acopla otro juego de engranes para transmitir movimiento desde el motor. En tornos muy antiguos, lo que se usan son poleas. Para sostener e impulsar el trabajo puede ajustarse
un plato plano o cualquier otro tipo de plato en la nariz del husillo. Verán, ahí donde dice husillo principal u hueco, es el tubo que quería yo que se imaginaran. Pero en realidad, técnicamente se le denomina flecha o husillo. Esta es la parte trasera o anterior de lo que es nuestro torno. En la parte delantera, vamos a ver si consigo una pluma. Aquí está. En la parte delantera, donde se encuentra el mandril, está la nariz del husillo. Los tornos más modernos están equipados con una serie de engranes y el husillo es impulsado por una serie de ellos que se encuentran en el cabezal. Vamos a retroceder un poco y vamos a ver lo que es la bancada. Observan este espacio de aquí, que estoy marcando con el lápiz, es un espacio hueco y encima está fundido directamente a la viga o a la bancada principal. En esta zona de aquí se localizan lo que son el juego de engranes de transmisión de motor hacia el husillo y de husillo hacia el mandril. Otro componente importante de mencionar es el cabezal móvil. Está formado por dos unidades. La mitad superior puede ajustarse sobre la base por medio de dos tornillos, a fin de alinear los puntos del cabezal móvil. Cuando hablo de alinear los puntos, es alinear justamente el eje del carrito móvil con el eje del husillo principal visto en las diapositivas anteriores. Es decir, tiene que quedar sumamente colineal, es decir, no tiene que estar el eje del carrito móvil abajo, arriba, a izquierda o a derecha respecto al eje del husillo principal. Tiene que ser totalmente una sola línea. Tiene que estar totalmente alineados ambos. ¿Por qué? Porque si usted desea realizar un trabajo, por ejemplo, de torneado cónico longitudinal, tiene que mover hacia la izquierda o hacia la derecha lo que es la parte superior o la mitad superior del cabezal móvil. Y para ello se necesita trabajar en un solo plano. Luego vamos a hablar de ello. Nos quedamos aquí a fin de alinear los puntos del cabezal móvil y del cabezal fijo cuando se va a realizar torneados cilíndricos. También puede emplearse estos tornillos para descentrar el cabezal móvil con el fin de realizar torneado cónico entre los puntos. Siempre que les digan que van a realizar un torneado entre puntos, significa que no necesariamente se utilizará un mandril normal de mordazas, sino que también se puede utilizar un plato que en su centro tendrá ¿cómo les explico? En su centro será como que tuviera una contrapunta, nada más que esta va a rotar. Y además del plato trae un accesorio, el cual se le denomina perro de arrastre. Ya vamos a ver, creo que tengo ejemplos de ese dispositivo. Si no, pues ahí les voy a compartir alguna imagen. ¿Cuál sería el perro de arrastre, hermano? Es como una especie de argolla que tiene un perno en el centro. Es como un anillo. ¿Cómo decirlo? Vamos a ver aquí si puedo dibujarlo más o menos. Es más o menos una especie de argolla. Supongamos que esta es la argolla. Algunos tienen un tornillo, ¿verdad? Que es el que se aprieta. Ese perro de arrastre sujetará una pieza cilíndrica, ¿ok? A medida que se va apretando el tornillo, va a sujetar lo que es la pieza cilíndrica a tornear. Y ese es solo un accesorio. El plato contrapunto que se va a montar en el husillo principal va a tener una especie de forma como esta. Va a tener va a ser cilíndrico obviamente, y va a tener una especie de contrapunto. ¿Ok? Espero, no me acuerdo si haré una imagen, pero cualquier cosa yo les voy a enviar para que ustedes lo conozcan al menos.
¿Por dónde nos quedamos? Así, el cabezal móvil puede fijarse en cualquier posición a lo largo de la bancada, si se aprieta la palanca o tuerca de sujeción. ¿Cómo se llama? Perdón. En el diagrama que estamos viendo en este momento, nosotros observamos lo que es un cabezal móvil, cuyas partes no son tantas como las del cabezal fijo. Por ejemplo, tenemos marcado con un inciso A lo que es el husillo de nuestro cabezal móvil. Luego tenemos en B, tenemos una parte del mismo llamada pínula, que es básicamente por donde saldrá un eje cuando nosotros movamos lo que es el volante del carro de cabezal móvil. Tenemos en C, tenemos el volante, tenemos un mango de tornillo de sujeción de la pínula como inciso D, ¿verdad? Que esto es, o nos sirve, mejor dicho, esta palanca nos sirve, voy a tratar de quitar ese recuadro rojo, esta palanca nos sirve para que nuestro eje, para que este eje de aquí, no se mueva ni hacia adelante ni hacia atrás. También tenemos esta palanca de aquí, que estoy marcando, que está marcada con una letra G. Esta palanca nos sirve para fijar todo el cabezal móvil. Además de los componentes del torno, también hay accesorios que son necesariamente, bueno, que son necesarios usar, ¿verdad? Por ejemplo, está este. Este es una contrapunta móvil. ¿Por qué es una contrapunta móvil? Bueno, o también conocido, recuerden, como punto. También se le conoce como punto. Y hace referencia aquí, a la puntita de aquí, que se supone que por ahí pasa nuestro eje imaginario desde el centro de nuestro husillo principal, pasa a través de esta punta cuando está montada sobre el cabezal móvil. ¿Por qué yo sé que este dibujo, esta imagen que está aquí es una contrapunta móvil o un punto móvil? Porque simple y sencillamente es muy robusto de la parte frontal, es decir, de aquí. Es bastante robusto. Y es robusto porque en la parte interna, o sea, esta parte del eje cónico Morse se puede quitar en algunos casos, en otros no. Es una sola pieza y además está unida a un cojinete o una balinera. La balinera va comúnmente acá adentro. Como proyecto en presencialidad, se le sugeriría a uno de ustedes, ¿verdad? O a un grupo de ustedes, realizar un trabajo como este, es decir, hacer una contrapunta móvil. Uno de los extremos de la pieza denominada contrapunta que se ensambla en el husillo del cabezal móvil. Estoy hablando de la contrapunta. Es cónico, es decir, esta parte de aquí, que voy a remarcar, ¿verdad? Esta parte de aquí es cónica. Se le denomina que es un tipo de cono Morse. Después nosotros más adelante vamos a explicar ese tipo de conos. ¿Para qué es cónica? Bueno, es para que pueda ajustarse al husillo del cabezal móvil, mientras que el otro extremo tiene una punta de 60 grados para dar un apoyo de cojinete al trabajar o cuando se tornea en contrapuntos o puntos. Un tip muy importante que les voy a dar es que nosotros, si tenemos una pieza con un diámetro D y esta pieza la sacamos 2 veces ese diámetro, nosotros tendremos, o más de 2 veces ese diámetro, quiero decir, nosotros tendremos que utilizar siempre la contrapunta. Este es un dato técnico que todo tornero le va a decir, ¿ok? Estoy hablando de longitud. Es decir, supongamos que esta es mi pieza cilíndrica y que la quiero y tiene un diámetro definido, ¿ok? Entonces, si mi pieza va a quedar exactamente, aquí lo va a sujetar el mandril, digamos, en esto donde estoy marcando con asterisco.
Aquí va a estar sujetada por el mandril. Ajá. Y tiene que quedar así. Entonces, aquí hay un diámetro de longitud. Aquí hay otro diámetro de longitud. Entonces, no usamos la contrapunta todavía. ¿Ok? Pero si ya supera por muy poco o por bastante estos dos diámetros de longitud, se debe de utilizar lo que es la contrapunta. En algunos casos, lo que se hace, ¿verdad? Es que, o lo que hacen algunos técnicos es que a pesar de que se haya llegado o esté muy cerca de tener dos diámetros de longitud a partir desde el mandril, ¿verdad? De longitud a maquinar de la pieza, ¿verdad? Siempre le ponen lo que es la contrapunta en este punto de aquí. Para ello se hace un trabajo previo, que vamos a hablarlo después. Híjole, vamos a borrar un poco esto. Eso es una contrapunta móvil. Por aquí está una contrapunta fija. La contrapunta fija tiene la peculiaridad de ser una pieza cónica en esta parte de aquí hasta acá. Y siempre es un cono Morse el que se va a tener. En la punta también es de 60 grados. También hay puntas intermedias, es decir, que tienen un pequeño o falta de material en una parte. Ya la vamos a ver. Aquí hay otro ejemplo de una contrapunta. Esta es una contrapunta industrial, es decir, que fue fundida y unida al cojinete. Otro accesorio importante que nosotros utilizamos en el torno es el mandril para brocas. En el usillo de este cabezal también puede sostener otras herramientas, además de los accesorios. Estas herramientas por fuerza deben de tener un mango cónico, como por ejemplo los escariadores y las brocas. Hay brocas sumamente o de tamaño bastante grande que su parte que no tiene lo que son las hélices de corte, tienen este vástago de aquí y lo tienen cónico. ¿Por qué? Son brocas diseñadas para taladros de banco vertical, ¿verdad? Y trabajos industriales grandes o para trabajar o para realizar un trabajo previo a un maquinado de precisión, ya sea con escariadores o con alguna otra herramienta que dé un acabado superficial sumamente alto. Así como hay brocas lo suficientemente grandes para tener un vástago como este, hay brocas suficientemente pequeñas que no van a ser acopladas al cabezal móvil. Así que utilizamos esta herramienta. Es nuestro mandril para brocas. Se emplea una palanca de sujeción del husillo o manija de apriete para mantener al husillo en la posición fija. La manivela, la manivela mueve al husillo hacia adentro y hacia afuera de la pieza fundida que constituye el cabezal móvil. También puede emplearse para realizar avances manuales en las operaciones del taladro y escariado. Este párrafo de aquí corresponde básicamente, veamos, o nos habla un poco sobre lo que es el volante, es decir, el volante de nuestro carro, perdón, de nuestro cabezal móvil. ¿Okay? Habla un poco sobre nuestro volante. Les mencionaba sobre la broca. Bueno, observan, bueno, vamos a quitar un poco ese manchazón. Bueno, ahí está. Tenemos esta broca. Observen el vástago. El vástago de la broca es cónico. ¿Qué significa? Que va directamente montada al husillo, ya sea de un taladro de banco o al husillo de un cabezal móvil de torno. Comúnmente, algunas brocas, el vástago es demasiado delgado para ser acoplado directamente. Así que se le ponen varias camisas, le decimos nosotros comúnmente, a este tipo de brocas y va generando un tamaño para poder ser montados en el husillo del cabezal móvil o del taladro de banco.
Observen aquí. El párrafo que yo les leí hace poco se refería al volante de aquí. ¿Ok? Aquí va montado lo que es ¿cómo se llama? Una contrapunta o un contrapunto móvil. Observamos aquí las palancas de fijación de todo el carro, o mejor dicho, de todo lo que es el cabezal móvil. Aquí tenemos, no se echa de ver bien, pero por aquí debería estar lo que es una palanca que sujeta lo que es el husillo o la parte que sobresale de nuestro cabezal móvil. Otro componente sumamente importante de una máquina como es el torno es el carro principal, el cual soporta la herramienta de corte, perdón, soporta lo que es la herramienta de corte y se emplea para moverla, tanto eh, longitudinalmente como transversalmente. El carro consta de 3 partes: un asiento, la palanca delantal, perdón, la placa delantal, ahí está mal redactado eso, y el cursor transversal. Perdón, todavía no es hora de que se vaya esto. Observemos, todo esto que voy a encerrar es nuestro carro principal, ¿ok? Tenemos aquí, este es un volante de avance longitudinal, lo cual hace que toda esta pieza, yo sé que están viendo un punto rojo grande, toda esta pieza se mueva de manera longitudinal. Una placa delantal es, bueno, casi no se echa de ver mucho, pero es esta. Todo esto que estoy rayando, excepto eso, todo esto es nuestra placa delantal. ¿Por qué delantal? Ustedes saben que un delantal cubre de manchas y de un montón de cosas nuestra ropa, a veces cuando nosotros trabajamos. Bueno, esta placa cubre lo que son los ejes longitudinales de transmisión de movimiento a la caja automática. Es decir, estos ejes son comúnmente, algunos son hexagonales, otros son dentados, es decir, son como un tornillo, ¿verdad? Nosotros le denominamos tornillo sin fin, y otros son cuadrados. Cada uno de los ejes mencionados tiene una función lógica o tiene una funcionalidad, desde encender el torno hasta apagarlo o como un sistema para apagados rápidos. También cubre la parte de la cremallera. Por aquí, no sé si lograrán ver ustedes una especie de dentado, ¿verdad? Esa es nuestra cremallera. Aquí también va ubicado la serie de palancas, lo cual al combinarlas puede generar un movimiento longitudinal totalmente, es decir, hacia la izquierda o hacia la derecha. También al mover una de estas palancas nosotros generamos en combinación de otra el movimiento, transversal, es decir, desde su posición hacia adelante y desde la parte más alejada hacia su cuerpo. El asiento es esta parte de aquí, ¿ok? Tal como lo está indicando lo que es el pequeño diagrama que está ubicado acá. ¿Por qué no hay una imagen un poco más actual? La verdad, intenté investigar un poco más sobre las imágenes para que se mirara un poco más bonita, pero no logré encontrar una que satisfaciera mi objetivo de mostrar todo este montón de componentes que están viendo en esta imagen. No sé por qué, la verdad, debería de haber una imagen toda bonita donde aparezcan todos los componentes. Además de ello, esta imagen cumple con lo básico. Nuestros tornos son de una marca especial, son una marca de 1945, creo, o de esa época, de por ahí. Son marca Shelton. Entonces, son muy similares a este carro, los carros que tienen ellos.
El plato contrapunto, este es, mire Roberto, es uno de los platos contrapuntos. Aquí hay unos saques, podríamos decirlo, donde se pueden montar uno o dos perros de arrastre. Pero no solo ese, hay otros platos que tienen un pequeño cono aquí que sobresale, pero es necesario realizar o que la pieza tenga un agujero de centro para ser montada entre puntos. Por lo general, lo primero que se hace es el agujero de centro. Por tanto, es mucho trabajo, a menos que sea un trabajo de rectificado a una pieza ya previamente maquinada con agujeros de centros, el que vaya a realizar usted. Pero por lo general, si va a realizar un trabajo desde cero, hacer toda esta chamba de montar mandril, de mandriles de mordazas a platos de contrapuntos, es una chamba bastante tediosa. Ya hablamos de eso, sí. Voy a borrar esto, punto. Listo. Relajo de cosas que hay. Bien, aquí hay una imagen un poquito más nítida. Espero todos la estén viendo. Es de un torno mucho más moderno. Ustedes observan que todo se mira nuevo, ¿verdad? Obviamente todo está nítido, todo está bien calibrado. Entonces, tienen un montón de letras aquí, un montón de simbología. Por ejemplo, tenemos como, busquemos el 1, es nuestro poste o torreta porta herramientas. Al buscar nuestro 2, sin letras, es nuestro carrito superior o carro orientable. El 2A es nuestra manivela o volante con nonio y tornillo de avance superior. Es muy importante tener en cuenta que la mayoría de los volantes, si no es que todos, traen nonios, ¿ok? Todos ellos traen una medida. Por lo general, tenemos tornos métricos y tornos en sistema inglés. Nuestro país tiene tornos de las dos categorías, pero en un volumen más amplio tiene tornos únicamente en sistema inglés. Se encuentra Junior. Aquí, Hilton. ¿Usted es técnico en máquinas, herramientas o no? No, en máquinas no. Ah, ok. ¿Alguien es técnico en máquinas, herramientas aquí? No. Nadie. Bueno. Bien. Quería consultar a ver si se acordaban de en qué sistema estaban los tornos de la persona que estudió máquinas y herramientas, pero si no hay nadie, entonces no vamos a hacer ese punto. Pero por lo general sí, inclusive el volante utilizado para mover todo lo que es el carro principal tiene nonios, tiene un nonio. Pues comúnmente no se utiliza, ¿verdad? Pero, o no es muy utilizado, pero sí igual está graduado. Estos nonios nosotros los podemos ajustar, ¿verdad? Porque no todas las piezas van a tener su mismo cero, su cero entrecomillados mecánico, ¿verdad? No va a tener, entonces movemos este nonio. Y para que no se mueva de posición una vez encontrado nuestro cero, nosotros lo sujetamos con un tornillo que comúnmente ellos traen aquí también. Igual esta parte de aquí también tiene lo que es un nonio especial. Creo que son en Tenemos milésimas en milímetros o milésimas de pulgada, no recuerdo. comúnmente, bueno, si mal no recuerdo, está en milésimas de pulgada. Los nonios de nuestros tornos están en milésimas de pulgada. Las de las fresas creo que también están en pulgadas. No, el de las fresas también está en milésimas, creo. Y así, una gran cantidad de partes de nuestro carro principal, ¿verdad? Que no lo vamos a ver. Aquí menciona nuevamente lo que es el delantal, que es la parte 5, ¿ok? Que es toda esta parte de aquí. Podríamos decir que es esta parte también.
porque igual cubre de que nos manche de aceite o de grasa cuando está realizando un maquinado en automático. Ahora bien, permítanme, vamos a ver acá. Bien, ahora bien, vamos a hablar un poco, ya hablamos de las partes principales de nuestro torno, las partes de interés. Hablemos un poco del movimiento de nuestro torno. Pues el movimiento del torno o los movimientos que va a tener esta máquina van a ser 3. Vamos a tener movimientos longitudinales, movimientos transversales y un movimiento necesario, que es el movimiento rotacional, ¿verdad? Que lo va a generar nuestro motor y al transmitir el movimiento hacia los engranes correspondientes, los cuales llevarán ese mismo movimiento a nuestro usillo principal y por ende a nuestra pieza. En la máquina, en este tipo de máquinas, la pieza es la que se mueve para generar un corte. En la máquina fresadora es la herramienta de corte la que se moverá y no nuestra pieza maquinal. Vamos a ver si no funciona este GIF. Pero necesito mi puntero. Más o menos, bueno, espero que estén viendo el GIF. Hizo un movimiento transversal, un movimiento longitudinal. Y el movimiento que está haciendo o está simulando la pieza es un movimiento rotacional. Como que si tuviéramos un plano cartesiano normal, nosotros tendremos un movimiento entonces en Y, que es el movimiento transversal, un movimiento en X, que va a ser nuestro movimiento longitudinal, ¿verdad? También nosotros este tipo de movimientos lo conocemos como movimiento de penetración y movimiento de avance. Si nosotros acostamos este plano y lo volvemos un plano como tal, ¿verdad? En 3D, los movimientos son, el movimiento en Y es el movimiento de penetración, tal como lo dice el GIF o como lo indica en el GIF. El movimiento en X será nuestro movimiento de avance. Y obviamente, el tercer movimiento, el movimiento rotacional. Esos serán nuestros 3 movimientos principales que va a haber en el torno. Aquí hay una pequeña imagen que describe los movimientos. Por ejemplo, miremos el movimiento longitudinal. El útil o la herramienta de corte, para tornear avanza uniformemente de modo que se produce una viruta continua. La viruta que comúnmente se ve en el torno no necesariamente va a ser continua. En muchos casos dependen de la dureza del material. Por ejemplo, si usted maquina un eje de aluminio, y tiene una herramienta de corte muy bien afilada, la viruta que saldrá va a ser una viruta continua y como si fuera un colocho. Si el material es muy duro y a pesar de que quizás el afilado de la herramienta de corte sea el mejor, es muy probable de que salga viruta corta, es decir, salgan pedazos de material, no un colocho en totalidad. Observen el movimiento rotacional. El movimiento de rotación de la pieza se denomina movimiento de corte o movimiento principal. La velocidad con que se mueve la pieza contra la escobilla o contra lo que es el útil al arrancar la viruta se llama velocidad de corte. Aquí, en esta parte de aquí, donde dice avellanado para contrapuntas, se refiere, es decir, aquí se debe realizar un maquinado con una broca especial denominada broca para centros. ¿Para qué? Para colocar esta contrapunta y no se vaya a mover nuestra pieza. ¿Por qué colocar esta contrapunta? ¿Alguien se recuerda? Hace poco lo dije.
Bueno, en primer lugar ahí centras la pieza para que no se pueda deflectar cuando esté cortando la pieza. Ajá, correcto. Nosotros colocamos la contrapunta siempre que nuestra pieza sobresale 2 Hilton, veces el diámetro de la pieza. Sí, dígame. no sé si también sería para que no exista un movimiento longitudinal de la pieza. Bueno, O el sea, movimiento... Ajá, ujú. bueno, No, o sea, que mientras se esté maquinando, que, que la pieza no tienda a salirse. sí, también, correcto. Entonces, sí, a eso me refiero. Entonces creo que también la contrapunta ayuda en eso, a retener eso. Sí, Hilton, sí. pero si fuera una pieza demasiado larga, ¿cómo evitaríamos eso? Bueno, para piezas que exceden la mitad de nuestro torno, la mitad de la longitud de nuestro torno, o de mejor dicho, de la bancada, se colocan dispositivos especiales. Se coloca un dispositivo llamado luneta móvil en lo que es el carro longitudinal y se coloca otro dispositivo en la parte final de nuestro torno, quitando lo que es también, bueno, no quitamos la contrapunta, si nos permite dejar la contrapunta, la dejamos. Pero cerca de la contrapunta nosotros colocamos un dispositivo llamado luneta fija. Y estos dos dispositivos nos permiten que la pieza a maquinar no se deflecte y tampoco se vaya, ¿cómo les puedo decir? Ni tampoco se vaya a subir sobre la herramienta de corte, porque puede suceder, ¿verdad? También reduce lo que es el riesgo de, podríamos decir, de vibraciones que no queremos cuando realizamos maquinados de precisión. Por lo general, el movimiento de la pieza va a estar sumamente sujeta o bastante bien sujeta por las mordazas del mandril del torno o del plato de mordazas del torno, es decir, por esta pieza. Entonces, es muy difícil, ¿verdad?, que se mueva de manera longitudinal, pero sí es probable que se pueda mover hacia los lados. ¿Ok? Bien, sigamos. Aquí hay otra imagen del movimiento del torno. Bueno, de los movimientos que hace la herramienta. Hablemos ahora de los accesorios principales del torno. Tenemos los platos. La primera imagen es de un plato o de un mandril de mordazas autocentrantes. Perdón. Los platos que se emplean con mayor frecuencia para el trabajo de torno son el plato universal o el mandril universal de 3 mordazas, el mandril de 4 mordazas, que es de un tamaño bastante superior al de 3 mordazas, que estas últimas son de movimiento independiente. El de 4 mordazas independientes, el mandril que combina estas dos variantes. Y también tenemos lo que son las boquillas para el torno. Estas boquillas se montan de manera muy especial y sujetan piezas que nosotros no queremos dañar la superficie. ¿Por qué? Porque quizás vayan montadas en un husillo y si las rayamos podemos dañar toda la máquina donde ellas vayan. En especial el mandril combinado, como les mencionaba, combina la, la parte de mordazas independientes del mandril y también combina lo autónomo, o mejor dicho, lo dependiente, el movimiento dependiente que tiene este mandril de 3 mordazas autocentrantes. Se cambia la configuración si lo quiere para mordazas independientes o para mordazas autocentrantes al mover una pequeña palanca que ellos tienen acá. Las boquillas van montadas como se sugiere en este diagrama. Se monta un plato especial, ¿verdad? En lo que es el el husillo principal, se coloca una barra
o comúnmente denominada barra portafresas en algunos casos, ¿verdad? Se coloca esta barra de aquí. Luego, en esta misma, se coloca lo que es la boquilla. La boquilla, como tiene un espacio cónico esta parte de aquí, y además va sujeta, atornillada, va a sujetar mediante apriete una pieza a maquinar. ¿Okay? Este tipo de barras comúnmente se ve en fresas verticales. ¿Cómo se extraen? Bueno, se extraen al quitar lo que es o al girar un tornillo que está ubicado en esta parte de aquí. Así se va aflojando, se va moviendo hacia enfrente lo que es la boquilla. Aquí nos denomina lo que es la barra de tracción, la manivela para ajustar o apretar, lo que es la barra de tracción. Tenemos los casquetes para la nariz del husillo, para la parte de enfrente del husillo, la boquilla en sí. Eso no es muy común verlos en los tornos, pero sí es probable que se dé el caso. Por ejemplo, vamos a hablar sobre los platos que sí son bastante comunes en el torno. El de mordazas autocentrantes, por ejemplo. Este se utiliza para sujetar piezas redondas y hexagonales. Agarra el trabajo rápidamente con una precisión de hasta unas cuantas centésimas o milésimas de pulgada. Esto gracias a que las tres mordazas se mueven de manera simultánea, al ajustarse estas con una llave para este tipo de platos, como la que se muestra en el video ahí. Este movimiento simultáneo se realiza por medio de una placa con una ranura en espiras como la que ustedes logran observar en el GIF, ¿verdad? En la que se ajustarán las tres mordazas, ¿ok? Eso es el mecanismo, esto es lo que tiene internamente nuestro mandril de mordazas autocentrantes. Ups. Estoy terminando la presentación sin querer. Bien, aquí nos habíamos quedado. Otro accesorio, bueno, voy a compartir el audio para que también lo escuchen. El otro plato de interés es nuestro mandril de mordazas independientes. Se puede ajustar su mordazas independientemente para que se emplea para sujetar piezas cuadradas, hexagonales y de sección triangular. Este mecanismo. Observa que solo es el primer para ajustar todas las cosas. Ya vimos un poco de eso. Anteriormente hablamos sobre las puntas, ¿ok? O las contrapuntas. Ahora en esta presentación vemos lo que son las contrapuntas fijas. La mayor parte de las operaciones del torneado se pueden realizar entre los puntos de un torno. Ya saben cuáles son los puntos de un torno. Los puntos o contrapuntas se fabrican en varios tipos según sea el trabajo requerido. Es probable que los puntos más comunes en los talleres escolares sean los macizos de 60 grados, es decir, que tienen una punta de 60 grados, con un mango de cono Morse. Por lo común, estos se fabrican de acero a alta velocidad o de aceros para máquinas con punta de carburos.
El punto vivo o giratorio en el cabezal móvil se utiliza para reemplazar el punto muerto macizo estándar en muchas aplicaciones en particulares también. Este tipo contiene cojinetes antifricción de precisión para resistir tanto empujes axiales como radiales. Si se maquina piezas de velocidades o en velocidades altas con herramientas de corte de carburo cementado o de algún otro, estos puntos son necesarios, en cuyo caso el calor de la fricción provoca que la pieza se dilate. El empuje axial que se genera por el calentamiento de la pieza es absorbido, por tanto, por el punto giratorio y normalmente no se requiere ajuste alguno, es decir, que no se requerirá algún tipo de refrigerante en ese punto. Las lunetas son piezas o soportes tanto fijos como móviles que nosotros vamos a ubicar en nuestro torno como accesorios. ¿Para qué? ¿O para qué tipo de piezas? Para piezas que son demasiado largas. El soporte fijo o luneta fija se emplea para dar apoyo a piezas largas que sujetan el plato o mandril o entre los puntos del torno. Estas lunetas se fijan en la bancada y sus tres mordazas se ajustan hasta que entran en un ligero contacto con el diámetro exterior de la pieza a maquinar, evitando así que ésta se flexione u oscile durante una operación de maquinado. Aquí están nuestros dos tipos de luneta. Como ustedes pueden observar en la imagen, tenemos lunetas tanto fijas como móviles. Esta de aquí es una luneta móvil. Algunas lunetas móviles solo traen dos puntos o dos puntos de acción que se ajustan. En esta en particular trae tres y comúnmente se monta en el carrito longitudinal o principal. Aquí tenemos lo que es nuestra luneta fija. Observen, aquí tenemos lo que es una luneta móvil. Se monta sobre el asiento del carro longitudinal en algunas ocasiones y da apoyo a la parte superior y a la parte posterior de la pieza que se está torneando. Evita que la pieza sufra una flexión hacia arriba y se aleje de la herramienta de corte cuando éste se realiza en una pieza sumamente larga. La portaherramienta. Existen diversos portaherramientas y postes portaherramienta. Tenemos entonces portaherramientas y postes portaherramienta en los tornos, con el fin de adaptarse a diversas operaciones y secuencias de fabricación o a la aplicación de herramientas de corte que se utilizan. Por excelencia, ¿verdad? El portaherramientas, o mejor dicho, el poste portaherramientas preferible es este que estamos viendo acá. El portaherramientas para este tipo de poste es este tipo de portaherramienta. ¿Ok? Básicamente nosotros regulamos porque tenemos que alinear lo que es la punta de nuestro buril con la contrapunta de nuestro torno y este nos permite una rapidez bastante alta para hacer dicho trabajo. Tenemos una gran cantidad de postes portaherramientas, pero los más comunes son el portaherramienta estándar circular y el portaherramientas del tipo torreta, que es este que estamos viendo acá. En particular, este portaherramientas o poste portaherramientas tipo torreta requiere un poco más de paciencia para centrar nuestro buril, ya que debemos de poner alzas o piezas de metal para de centrar nuestro buril. Los buriles que comúnmente utilizan los postes portaherramienta, en especial tipo torreta, son los que se muestran a la derecha de su monitor. Observen que el vástago de la herramienta de corte es cuadrado totalmente y podríamos decir bastante grandes o de espesor grande. Se montan en esta parte de aquí. Los buriles que comúnmente se montan en este tipo de poste, ¿verdad? Son un poco más pequeños, más cuadraditos y comúnmente son de acero a alta velocidad.
Aquí está un ejemplo, por ejemplo. Miren, dos maneras o dos tipos de postes porte herramienta. En este en particular, si el buril no está correctamente centrado con la contrapunta, hay que ponerle alzas acá abajo para deber de centrarlo. En cambio, este solo es de darle golpecitos en esta parte de aquí y él va subiendo, o le podemos dar golpecitos de aquí y él va bajando. Y básicamente el centrado es sumamente rápido. En colegios técnicos, a usted le enseñan a trabajar únicamente con postes porte herramientas, tipo torreta, y con mandriles de mordazas independientes. Las operaciones comunes del torneado, ustedes ya las debieron de haber visto, son el cilindrado, el torneado cónico, contornos, mandrinados, taladrados y moleteados. Esta es una especie de imagen de referencia que nos indican las herramientas de corte que se pueden utilizar en el torno. Estos son herramientas de corte tipo pastilla. ¿Qué debemos de tomar en cuenta antes de poner en marcha el torno? Bueno, debemos de asegurarnos que todas las protecciones de engranajes, perdón, ¿dónde me quedé? De engranajes, perdón, y correas de transmisión se encuentran en su lugar. La contrapunta, el soporte de la herramienta y la pieza que se va a mecanizar deben estar debidamente aseguradas. Escuchen bien, aseguradas. Antes de conectar la corriente eléctrica, seleccione la herramienta adecuada para realizar el trabajo. Asegúrese de que la herramienta se encuentra en unas buenas condiciones, es decir, bien afilada. Coloque la herramienta en forma correcta en su soporte y asegúrela. También debe asegurarse que la pieza a tornear y las puntas tienen el mismo ángulo antes de montarla. Verificar si el carro se mueve libremente a lo largo de las guías. Y así hay una serie de pasos que debe tomar en cuenta. Por ejemplo, el último, no golpear la lima sobre la guía de la bancada. Es decir, usted no tiene que golpear la guía de la bancada con ningún material, ni siquiera con madera. Exagero en ese punto, pero ni siquiera con madera. Usted debe tener las manos alejadas de las piezas móviles, ya sea el mandril o la pieza a maquinar. No se debe intentar ajustar la herramienta, perdón, no se debe de ajustar la herramienta o tocar el borde cortante para determinar su filo mientras el torno esté en movimiento. ¿Por qué? Supongamos que usted con su dedo índice toca el filo de nuestra herramienta de corte y este está sumamente cerca de la herramienta, de la pieza que está girando y lo llega a atrapar de alguna u otra forma, se imagina la cortada que se va a dar. Es bastante grande. Cuando el cabezal fijo tenga, por ejemplo, sí, cuando el cabezal fijo tenga una caja de cambios de engranajes, los cambios se deben o deberían de ser hechos, mejor dicho, con el torno detenido. No se debe utilizar el calibre de acero o un compás fino para comprobar la medida de una pieza mientras, oigan bien, mientras ésta se encuentra girando. En metrología nos enseñaron de que estas herramientas, los calibres, por ejemplo, se desgastan con el tiempo y se imaginan ponerle fricción al desgaste, no vamos a medir nada al final. No leí un punto aquí porque queremos terminar rápido. ¿Cómo colocar la herramienta de corte en el torno? Miremos este video. Observen el porte herramientas. ¿Es una torreta o es un tipo de torreta? Observen lo que cuesta. Solo déjenme buscar la flecha que a veces se me pierde. Montaje de la cuchilla en el torno. Sujetamos la cuchilla en el porta herramientas. Desplazamos de forma angular el porta para ponerlo frente al cabezal móvil. Ahora realizamos el montaje de la contrapunta giratoria en el cabezal móvil. Acercamos para verificar que la punta cónica coincida
con el filo de la herramienta de corte. En caso de no coincidir, desplazamos el portacuchillas de forma vertical con el tornillo de sujeción. Observemos en la figura un correcto centrado de la cuchilla con respecto al punto de centrado, en este caso nuestra contrapunta giratoria. Tenemos también una figura que nos muestra un incorrecto centrado de la cuchilla con respecto al material que se va a trabajar. Por debajo del eje de simetría, por encima del eje de simetría. Este error de centrado va a traer como consecuencia un refrentado incompleto en la cara frontal de la pieza a mecanizar. Observe también cómo varía el ángulo libre o ángulo de incidencia de una cuchilla que está por debajo del eje de simetría y por encima del eje de simetría. Por tanto, el arranque de viruta no es uniforme. ¿Tienen alguna pregunta con el video? En ese caso, cuando va haciendo el avance, o sea, cuando va cortando el material, va, Sí. puede ser que una parte agarre más que la otra. Yo sé que va girando, Sí. pero Si es de manera, bueno, si va a ser un refrentado, por ejemplo, el centro o va a quedar en el centro de la pieza. Vamos a ver, no tengo un lápiz. El centro de la pieza, observe hasta aquí, ¿verdad? Este punto de sí, aquí. sí. Bueno, cuando usted realice un refrentado, por ejemplo, usted va a dejar un pequeño escalón aquí, un pequeño escalón cilíndrico. O sea, va a maquinar toda esta cara de aquí, pero aquí va a dejar un bulto, pues, una protuberancia aquí en esta parte de aquí. Igual en este caso, va a dejar una protuberancia en la parte de aquí. Y cuando está cilindrando, lo que puede pasar es de que esta pieza de aquí o la pieza a maquinar se monte en el buril o quiebre la punta del buril. O se zafe usted la pieza del mandril. Aquí lo que va a estar realizando o lo que puede ocasionar es que se sobrecaliente la punta. ¿Y qué va a pasar si se calienta la punta? Se va a cristalizar. Si se cristaliza, se va a fracturar, correcto. Entonces, Gracias. siempre tiene que quedar la punta en el mero centro de nuestra pieza. Va a tener un correcto maquinado. Ahora bien, no sé si con la ingeniera vieron la parte de los cálculos de velocidad del lucillo o del mandril. No, Bien, veamos estos cálculos entonces. Nosotros tenemos dos tipos de cálculos para calcular las RPM. Todos aquí sabemos que son las RPM, ¿verdad? Revoluciones por minuto. revoluciones por minuto. Correcto. De nuestro mandril. Nosotros, dependiendo del material que tenemos a disposición, vamos a determinar las RPM con las que va a trabajar nuestro torno. Las fórmulas usadas por el técnico y tenemos fórmulas usadas, podríamos decir, por nosotros, ¿verdad? Las fórmulas utilizadas por un técnico en máquinas y herramientas son un poco más sencillas. ¿Por qué? Porque básicamente son aproximaciones, porque no todos los tornos traen, como decirles, una tabla estándar de velocidades. Entonces, tenemos esta fórmula de aquí. Tal vez mancha. ¿Ok? Para calcular las revoluciones, las revoluciones por minuto de nuestro sillo, tenemos esta fórmula. 4 veces
la velocidad de corte del material entre el diámetro del material. ¿De dónde sacamos lo que es la velocidad del corte? La velocidad del corte de nuestro material lo obtenemos de una tabla de materiales. El diámetro, pues, es el diámetro inicial que tenemos, ¿verdad? De nuestra pieza. Con estos dos valores, nosotros encontramos lo que son las RPM. Ya voy a mostrar lo que es la tabla donde se encuentra dicho valor de velocidad de corte, tanto en, creo que está en metros y la otra está en pulgadas, me parece, algo así, no me acuerdo. Pero por ahí va. Creo que aquí hay un error, quiero ver. Sí, bien. Esta columna de aquí es un cálculo para las revoluciones por minuto cuando nosotros trabajamos en sistema inglés. Y estas de aquí son cuando nosotros necesitamos calcular las revoluciones por minuto cuando trabajamos en un sistema internacional. Como se los comenté anteriormente, hay dos tipos de tornos, pero en un gran volumen de tornos de aquí del país son o están en pulgadas, están en sistema inglés. Aquí les estoy dando las dos fórmulas que un técnico utiliza, ¿verdad? Tanto para calcular las RPMs en pulgadas como las RPMs en sistema métrico. Siempre hay las dos constantes, la velocidad de corte y el diámetro. Lo único que cambia son los valores numéricos de las fórmulas, los valores constantes numéricos. Es decir, para el sistema inglés nosotros utilizamos un 4 veces la velocidad del corte. Para el sistema internacional o métrico, utilizamos un factor numérico constante de 320 veces la velocidad del corte. Son los valores que un técnico utiliza. Nosotros utilizamos los siguientes. Nosotros somos los diseñadores, ¿verdad? Entonces sugerimos al técnico que utilice esta cierta cantidad de RPMs que nosotros, ¿cómo decirlo? Calculamos con todos los factores y decimales y todo el rollo. Observen. Las RPM va a ser igual para el sistema en pulgadas a la velocidad del corte entre pi por el diámetro por un pie sobre 12 pulgadas. Como las unidades mínimas van a estar en pulgadas en nuestro torno, por eso se hace esta conversión de aquí. Al ustedes realizar o ¿cómo se llama? Operar lo que son los valores numéricos, obtendrán algo aproximado o igual a esta fórmula de aquí. Lo mismo sucede con esta fórmula de aquí. Observen, para cálculos métricos. Velocidad de corte entre pi por el diámetro por un metro sobre 1000 milímetros. Es lo mismo. La tabla dependiendo del material. Bueno, la velocidad de corte. Observen esta tabla 11.1. Velocidad de corte del torno en metro por minuto y pies por minuto, con el empleo de una cuchilla de alta velocidad, es decir, con una de acero rápido. Acero para máquinas. La velocidad de corte o de baste está entre 27 metros por minuto o 90 pies por minuto. Para un corte de acabado, es decir, los cortes, cuando son cortes meramente para desbastar, ¿verdad? No importa la calidad superficial que dejemos, es decir, la podemos dejar rayada o como porosa la parte de encima, ¿verdad? Pero ya cuando es un corte de acabado y queremos dejar una superficie estéticamente bonita, utilizamos velocidades de acabado, por ejemplo, de 30 metros por minuto o de 100 pies por minuto. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, que esta de aquí va en aumento. La velocidad de corte está aumentando. Ahora bien, ¿cuál es la velocidad de corte para el roscado?
siempre. ¿Ok? Para el acero de máquinas, una velocidad de corte, o de RPM, mejor dicho, para el mandril, es de 11 metros por minuto, 35 pies por minuto. Y así se va definiendo, ¿verdad? Lo que es, no sé por qué salió esa flecha así. Se va definiendo lo que son las RPM correspondientes, ¿verdad? Cuando realizamos un determinado trabajo y a un determinado material. Observen para el aluminio. Las velocidades de corte son bastante altas. ¿Por qué? Porque es un material bastante, no es tan duro, pues, es un material blando. Avance del torno. Se define como la distancia que avanza la herramienta de corte a lo largo, ahí no es un 10, es una L y una O que debería haber aparecido, a lo largo de la longitud de la pieza por cada revolución del husillo. Por ejemplo, si se ajusta el torno para un avance de 0,20 milímetros o 8 milésimas de pulgada, la herramienta de corte recorrerá 20 milímetros. Perdón, 0,20 milímetros de la longitud de la pieza por cada vuelta completa que se dé. El avance de un torno mecánico depende de la velocidad del tornillo de avance o de la barra alimentadora. Esta velocidad se controla por medio de engranes de cambio que se encuentran en la caja de engranajes de cambio rápido. Vamos a buscar la figura 11. Figura 11.11. Creo que no la puse. No la puse. Ya vamos a terminar. Siempre que sea posible, solo debe realizar 2 cortes para hacer que un diámetro tome las dimensiones que desea. Uno de desbaste y uno de acabado. Es decir, supongamos que tenemos una pieza con un diámetro de 30 milímetros y lo que queremos dejar, qué sé yo, a 20 milímetros. Vamos a rebajar 10 milímetros. Entonces podemos realizar cortes bastante grandes, es decir, pongámoslo exagerado, de unos 5 milímetros, vaya. Vamos a hacer un corte de desbaste de 5 milímetros. Recuerden, esto solo es un ejemplo, no es que usted va a realizar un corte tan grande, porque muchas veces el material es demasiado duro y lo que puede ocasionar es que se quiebre el rilo o deflecte lo que es el material. Bueno, este es un corte de desbaste. Ahora, un corte de acabado sería hacerlo por ejemplo, de 0,5 milímetros. Así tenemos 25 y lo queremos dejar a 20, entonces vamos dando 0,25, 0,25, así sucesivamente hasta tener una calidad superficial bastante buena y llegar a nuestros 20 milímetros. Siempre que sea posible, solo debe realizar 2 cortes para hacer que un diámetro tome las dimensiones que se desean, ya sabemos. Puesto que el propósito de un corte de desbaste es quitar el exceso de material con rapidez, por lo que no tiene demasiada importancia, el acabado superficial debe emplearse un avance tosco. Es decir, ustedes pueden hacer que la manivela longitudinal vaya avanzando un poco rápido, para terminar rápido el desbaste. El corte de acabado se utiliza para lograr el diámetro final y producir un buen acabado superficial, así que debe emplearse un avance fino. Para maquinado general, se recomienda un avance de 0,25 a 0,40 milímetros, o sea, 10 milésimas a 15 milésimas de pulgada para el desbaste y uno de 0,07 a 12 milímetros, a 0,12 milímetros, es decir, 3 milésimas y 5 milésimas para el acabado. Aquí hay, en la tabla 11.2, hay una serie de avances para diversos materiales. Tenemos para acero de máquinas, tenemos los siguientes cortes de desbastes. Puede ser de 25
centésimas de pulgada a 50 centésimas de pulgada. Tenemos también, perdón, son milímetros los que mencioné, perdón. Ya me decía yo que media pulgada, fue pucha, demasiado. En pulgadas, el desbaste se puede hacer para este tipo de acero, ¿verdad? De 10 milésimas a 20 milésimas. Para los cortes de acabado, pues miren, observen los milímetros que nosotros podemos meter de profundidad. 0.07 a 0.25 milímetros. Y así sucesivamente se va regresando los cortes de desbaste. ¿Alguna duda con esto? ¿Tienen alguna No. duda, caballeros? No. Ok, excelente. No, Hilton. Miren. Excelente, miren. Con esto ya nos hemos introducido lo que es el torneado básico. Ya tenemos, bueno, les voy a subir este material y para que lo estudien, lo lean nuevamente, ¿verdad? Porque vamos a utilizar las tablitas. Vamos a hacer en el campus virtual, la pruebita del próximo sábado, se la va a ver un ejercicio para calcular las RPM de un material cualquiera, ¿verdad? Y bueno, en el campus virtual también voy a subir lo que son 2 enlaces, ¿verdad? Para que ustedes puedan descargar 2 simuladores que vamos a estar utilizando para este módulo de máquinas y herramientas. Entonces, uno de los simuladores, perdón, que vamos a utilizar se llama, bueno, vamos a dejar de grabar, ¿verdad?